Saludos cordiales. Sean bienvenidos a nuestra disertación para la obtención del postdoctorado en Gerencia Organizacional Transcompleja de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, denominada Transmutación Organizacional, una reevolución gerencial transcompleja, presentado por la doctora Carolina Astudillo y el doctor Juan Hernández. Transmutación organizacional. ¿A qué viene el término de transmutación organizacional? El proceso de transmutación organizacional nos lleva a canalizar toda acción que se suscita dentro del entorno interno y externo de la organización, en la que la dinámica en que ésta se apremia de lo complejo, lo caótico y lo turbulento. Por ello, la transmutación organizacional conlleva a la adopción de una nueva visión impregnada de un proceso profundamente reflexivo sobre el accionar de la gerencia organizacional y la necesidad de aprehenderse de la transcomplejidad en aras de salir de la ataraxia en donde se pueden desenvolver tales organizaciones y dar paso así a un proceso de eclosión que apalanque la multireferencialidad, transdisciplinariedad, complementariedad, entre otros, a fin de apropiarse de esta nueva realidad. De modo que es imperante reflexionar sobre la transcomplejidad dentro del entramado gerencial, en pro de la asunción de un cambio de paradigma que nombre estructuras más flexibles al cambio, y que éste se produzca como consecuencia de la multidiversidad de factores que convergen en estas. En sí, la transmutación organizacional abre un umbral de múltiples percepciones, realidades tangibles e intangibles en las que se encuentra atravesando las organizaciones actuales dentro del contexto social a fin de dar respuestas a las exigencias de todos los factores que intervienen, con base a principios epistemológicos transcomplejos, permeado de matices que invitan y propician a rediseñar, recrear, regenerar, retransformar horizontes inciertos sobre el accionar gerencial organizacional, pero a su vez destellan reflejos caleidoscópicos, esperanzadores, que se decantan por una nueva gerencia organizacional netamente transcompleja, transdisciplinaria, transparadigmática, entre otros. Reevolución gerencial desde el entramado sociocontextual. La reevolución es un volver a evolucionar. Es una asunción dentro del mismo proceso de evolución, un proceso cíclico reflexivo de pensar y repensar, de significar y resignificar la realidad propia de la gerencia. La reevolución debe ser considerada como una cosmovisión de un proceso continuo y fluido de gestión organizacional, donde converge una cultura y clima en movimiento, que se integran a la transmodernidad cultural como una episteme vinculante que enlaza la complementariedad, la relacionalidad, la dialógica, la integralidad, la reflexividad, la transdisciplinariedad, con una visión de pensamiento, con una apertura a lo multidiverso y cambiante. En ese sentido, este reevolucionar conduce a un repensar de los principios y criterios que explican la ciencia, el método, la educación, la salud, el arte, la economía, la política, en sí, la vida misma, en la que desde una dimensión transcompleja conduce hacia la posible inanidad de los dogmas epistemológicos y metodológicos,
y abre un abanico multidimensional de saberes interconectados con una trascendencia ilimitada. Esa libertad de pensamiento, esa capacidad heurística del pensamiento que hace del conocimiento tangible e intangible, una reflexión filosófica y ética desde una mirada introspectiva de la gerencia en las organizaciones. Es necesario reevolucionar, retomar la evolución, identificando los puntos fallidos para corregirlos y reiniciarlos en la dirección correcta. La analogía con la evolución científica biológica sería un ámbito reinado por las leyes naturales de la adaptación al medio, inmanejables y por tanto de difícil modificación en el aspecto organizacional. La reevolución es como el reconocimiento de ciertos errores en la evolución, que conduce a la organización en una dirección incorrecta y que hay que modificar en un entorno que se puede describir como hostil, donde existen fuerzas restrictivas que limitan o se resisten. Saludos cordiales. En esta etapa de la disertación es pertinente dar una mirada a la nueva gerencia desde la transmutación organizacional, como una fuente viva de conocimiento, evolución y reevolución, desde donde emerge un transparadigma gerencial que desarrolla el metaconocimiento organizacional, saber que saben, mediante una introspección orientada a reconocer la coexistencia de una dinámica transformacional conducida hacia un volver a evolucionar partiendo del conocer de la realidad organizacional, la cual es posible en términos de reevolución gerencial transcompleja que transmute hacia una nueva gerencia organizacional. Ahora bien, la gerencia organizacional es una simbiosis desde la perspectiva transcompleja como principio fundante de la teoría rizomática de 7 a la más T, cuyos principios epistemológicos comprende: primero, transparadigma, es el entendimiento de los significados intersubjetivos de la realidad organizacional para aprendizaje de carácter evolutivo de integración y complementación de paradigmas. Segundo, transigenio, es la construcción de un liderazgo transcomplejo que comprende la ruptura de patrones rígidos y tradicionales, trascendiendo hacia lo biomimético, lo fluido y lo transformacional. Tercero, transinteligencia, capacidad de raciocinio trascendente de un ente biológico, tecnológico, social u organizacional para conocer, reconocer, adaptarse, cambiar y evolucionar mediante la triádica de las 3 génesis o 3G: inteligencia, aprendizaje y conocimiento. Cuarto, transético, es una brújula o parámetro que orienta el quehacer o acción. Desde la perspectiva de la filosofía, es la respuesta a todo un bagaje de tipo psicológico, sociológico y antropológico con trascendencia en lo individual y en lo colectivo. Quinto, transevolución. Es un punto de quiebre o de inflexión del proceso evolutivo rizomático porque se construye, desconstruye y se reconstruye de forma continua la cotidianidad organizacional. Sexto, transtecnología. Es una integración transinteligente de tecnologías en continua transformación y evolución, expandiéndose y complejizándose directamente proporcional con el incremento de su demanda. Séptimo, transistémico. Es una red de sistemas interconectados, concatenados, con una cohesión que actúa como un solo cuerpo, generando un proceso cognitivo organizacional que le permite a la organización tomar conciencia de su propia existencia. En ese sentido, la teoría rizomática de 7 a la más T significa la asunción de la reevolución gerencial en las organizaciones,
traspasando los aspectos medulares de esta, siendo el lenguaje un rasgo de movimiento constante en crecimiento, expansión, evolución, que se evidencia en unas estructuras dinámicas y adaptativas como respuesta evolutiva, generándose así la transmutación organizacional, la cual es definida como una conversión dinámica resultante de la reevolución gerencial, con una multiplicidad de elementos cuyos cimientos rizomáticos comprende 7 a la más T: transparadigma, transingenio, transinteligencia, transético, transevolución, transtecnología y transsistémico, en el marco de un translenguaje y accionar gerencial poliédrico. Muchas gracias.